¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, cuando logres ver esto. Yo soy tu profe Terachera, antes la profe Moni, y comenzamos. A veces nos dicen que para poder definir el derecho tenemos que analizar diferentes conceptos y tenemos que analizar diferentes elementos, y ahí es donde pues podemos llegar a bloquearnos o incluso podemos llegar a decir, bueno, entonces, ¿qué voy a analizar? O hacernos la pregunta del millón, y más los que somos TDAcheros. ¿Para qué quiero analizar tanto? ¡Ya, güey! Y créeme, es necesario, ¿vale? Porque no podemos irnos solamente a la cuestión de rectitud, de es o no es. Hay que analizar literalmente todo. De hecho, aquí es donde vamos a romper con algunos estigmas o con algunos paradigmas sobre que los abogados somos cuadrados, ¿vale? Porque no podemos irnos solamente a la cuestión de rectitud, de es o no es. ¿Por qué no? Realmente tenemos que ver y analizar todos los frentes para poder dar una definición de derecho. Entonces, como justamente te estaba mencionando, las definiciones del derecho no son uniformes, no es una producción en serie, ¿vale? Al final, todo va a depender de la teoría que se nos esté explicando y saber también qué perspectiva esté estudiando. Entonces, algo que sí es muy cierto es que la parte doctrinaria coincide en que al final todas las definiciones que nosotros podamos encontrar de derecho van a integrar elementos esenciales, ¿sale? Y esto va a depender precisamente de la complejidad, de la naturaleza y de cómo se vaya a aplicar. Para ello, sí es importante considerar 5 elementos esenciales que García Maínez nos menciona, ¿sale? Al final, el primero de los 5 es la norma. De hecho, te voy a dejar también un video sobre la parte normativa y qué es la norma. Al final, en la parte normativa, el derecho se va a manifestar a través de normas, que de hecho en otros videos sí hemos visto que la norma es algo que está establecido socialmente. Puede ser jurídico o puede ser meramente social. A partir de la norma es que vamos a estar regulando nuestro segundo elemento esencial para dar una definición de derecho, que es precisamente la conducta humana. Esto al final nos va a ayudar a regular el comportamiento externo. Y me voy a ir desde una cuestión social hasta una cuestión delictiva. ¿Por qué? Porque si estoy viendo que no está bien acosar a un ser humano, ya no digas hombres o mujeres, el estar acosando a una persona es algo incorrecto. Por lo tanto, de manera social no está bien. Y de manera jurídica ya está regulado que tampoco, y que por ende va a llevar una sanción, ya sea económica o en su defecto también con prisión. Ahora, es importante analizar también la relación social. Es decir, esto nos va a ayudar para poder ordenar la convivencia o para poder regularla. ¿A qué vamos con esta parte? A que el individuo, como se había mencionado en otros videos, va siempre a tener una convivencia social, pequeña o grande, pero la va a tener. Y por ende es importante regularla, es importante llevar un orden en la convivencia. De igual forma, la parte de la coercibilidad nos va a dar esa imposición mediante la fuerza legítima del Estado, es decir, lo que habíamos mencionado en otros videos, de soy la ley y te callas. Te estoy diciendo que se hace o te estoy diciendo que no se hace y por ende no lo vas a hacer. Y si te atreves a hacerlo, entonces por ende vas a recibir una sanción. Recordemos que cada acción tiene una reacción
o la ley de la causa y el efecto. Esto es lo mismo en derecho. Si haces algo u omites algo, va a tener una consecuencia. Que te guste o no esa consecuencia es independiente y vas a tener que asumirla literalmente, quieras o no, ¿vale? Y está por último nuestra finalidad valorativa, que va a perseguir valores como la justicia, va a buscar también el orden y la seguridad jurídica. Al final, esta finalidad valorativa nos va a ayudar a mantener ese equilibrio dentro de la sociedad y va a hacer de alguna manera que la sociedad confíe en las leyes o que confíe en las autoridades que administran justicia. Es aquí donde cabe preguntarnos si se tiene actualmente una finalidad valorativa o si las leyes están favoreciendo a ciertos grupos o a ciertos sectores sociales, o si no los están favoreciendo. En su efecto, pues si se logra un equilibrio. Ahora, esto es lo que nos menciona Eduardo García Maynés, pero también Ignacio Burgoa menciona que el derecho está ligado de manera natural al Estado. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo crea y también lo garantiza. El Estado, recordemos que va a llegar a regular la parte y la administración de justicia. Por ende, lo va a hacer a través del Poder Judicial. Esto de cada entidad, de cada país y de cada territorio. Ahora, vamos a explicar un poco más a fondo cada una de nuestros elementos, mencionando que la base del derecho, pues, es la norma. Al final, esto se va a manifestar a través de reglas de conducta, ¿vale? Que son de manera obligatoria o que de alguna manera se busca que todos sigan para que se tenga una armonía dentro de la convivencia social o dentro del comportamiento social. Esto de alguna manera establece también el orden jurídico y nos va a dar esa columna vertebral o esa estructura sobre la cual vamos a tener todo el sistema legal. Por eso es que nuestro derecho principalmente, no me voy a meter en otros derechos, pero el derecho mexicano está basado en la norma social, en los usos y costumbres. Por supuesto que se han tenido que ir regulando, se han tenido que ir añadiendo nuevas regulaciones de lo que antes no era normal o lo que antes no era bien visto y que ahora, basado en luchas sociales, sí se ha tratado de normalizar de alguna manera. Ahora bien, la parte de la regulación o la conducta humana. Al final, si el derecho está regulando el comportamiento externo, que recordemos que el derecho en su definición general es el conjunto de normas jurídicas, y hablamos otra vez de la norma, ¿vale? Que van a regular la conducta externa del individuo en sociedad, pues aquí vemos la parte de la norma, que es nuestro primer elemento, nuestro segundo elemento, que es la conducta humana, porque el propósito que tiene la regulación a la conducta humana es ordenar la convivencia y la interacción social que tiene cada individuo. Esto precisamente está respaldado por los postulados que nos dejó precisamente García Maynés. Ahora bien, la parte de la convivencia y la relación social. Al final esto va a establecerse para que se pueda ordenar la interacción y la convivencia, porque va a regular esa relación entre individuos que va a asegurar una coexistencia pacífica. Puede ser que yo no coincida con las ideas de matrimonio de otra persona, por poner un ejemplo, ¿vale? Probablemente para alguna persona el matrimonio consista en que las mujeres o su esposa se quede en casa, atienda a los hijos
y mantengan siempre la casa limpia. Probablemente para esta persona funciona un matrimonio así, pero el que yo no coincida con esa ideología o con esa idea de matrimonio, no quiere decir que me lo voy a agarrar a zapes, ¿sale? O no quiere decir que voy a intentar agredirlo o dañar sus bienes. Es ahí donde viene la coexistencia pacífica. Si a ti te funciona y si a tu esposa o a tu pareja también les funciona en conjunto, pues está padre, no me meto, no voy a intentar hacerte cambiar de opinión, pero también voy a buscar que tú no intentes hacerme cambiar de opinión, ¿vale? Que no quieras imponer tus ideas sobre las que yo ya tengo establecidas. Vamos a llevarnos tranqui, vamos a llevarnos bien y como decían en mi facultad, estamos chupando tranquilos. No pasa nada, tú tus ideas, yo las mías, nos respetamos y hasta ahí. Eso en teoría tiene que funcionar. Y esto es lo que precisamente regula nuestro tercer elemento, porque al final, sin esta regulación, se va a carecer de una estructura necesaria para el desarrollo. ¿Y qué es el desarrollo? El avance o de alguna manera el incremento de elementos para un bienestar, en este caso de nuestra comunidad. Ahora, la parte coercible, que es la parte más, digamos, rígida dentro de la estructura de elementos de derecho. Al final es una capacidad que tiene el Estado para imponerse, como la habíamos mencionado. No es que yo te lo sugiera, no es que el Estado te diga, te sugiero que no lesiones a ninguna persona por el hecho de que te cae mal. Es que el Estado te está diciendo que no vas a hacerlo porque entonces vas a recibir un castigo, ¿vale? Y esto, pues, es en una cuestión, digamos, de índole penal. Pero en una cuestión fiscal, por ejemplo, también te está diciendo de manera coercible que literalmente o pagas impuestos o vas a tener problemas fiscales. Y a partir de aquí es donde vamos precisamente a entender que no es pregunta. Es como cuando quieres educar a un niño chiquito, ¿vale? Como padre de familia, como tutor o como persona responsable, el niño pequeño te puede decir, no me quiero bañar o no me quiero ir a dormir. Bueno, en este caso, como adulto, funges un rol de Estado en donde vas a imponer las reglas de convivencia o las reglas de bienestar. En este caso, puede ser que el niño te diga, no me quiero bañar, y entonces respondes como yo siempre le respondo a mi sobrina, no te estoy preguntando, ¿te voy a bañar o te vas a bañar? ¿Sale? Es una imposición de voluntad para una convivencia adecuada. Ahora bien, la parte valorativa enfocada a los valores. García Maínez menciona precisamente que se busca la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Por su parte, Burgoa menciona que añade bueno, más bien protege los valores fundamentales que se consagran en el artículo primero constitucional. Una de estas cuestiones que se consagra es la dignidad humana y nos menciona la Constitución mexicana, una, que hombres y mujeres son iguales ante la ley y que la Constitución aplica para todo mundo, respetando siempre la parte de la dignidad humana y de los derechos humanos. De hecho, esta semana, cuando se ha estado grabando este video, fue muy sonado el tema de una mujer, una madre de familia que fue procesada por ejercer violencia vicaria contra su expareja, utilizando a sus hijos, a su hijo, mejor dicho, para jugar con la estabilidad del padre. ¿Qué ocurre con esto? Se ha dado mucho el tema de grupos de choque o grupos feministas
respetando ideologías, por supuesto, en donde dicen, es que la ley solo tiene que favorecer a la mujer y debe hacerle pagar al hombre. Realmente el hombre no tiene que pagar nada. Aquí precisamente el artículo primero constitucional nos menciona, hombres y mujeres son iguales ante la ley. ¿Por qué tengo que favorecer a uno y a otro no? Si se supone que hay una igualdad jurídica de género. Realmente hay grupos que exigen esta igualdad jurídica, que exigen que se dé una igualdad o una paridad de género que legalmente ya existe, que no se está llevando a la práctica, es muy diferente, pero está consagrada dentro de nuestra Constitución. Y por ende, si un hombre es procesado por ejercer violencia vicaria, lo justo y la igualdad jurídica de género nos hablaría precisamente de que una mujer tiene exactamente los mismos motivos y razones jurídicos, por supuesto, para ser procesada por esta misma cuestión. Y es de lo que nos habla precisamente nuestra Constitución en el artículo primero, entre algunos otros conceptos y cuestiones. Pero por ahora nos vamos a quedar con este ejemplo que la verdad es que es muy interesante por la manera en que se está manejando de manera pública. Ahora, un ejemplo, como mencionábamos, es la parte fiscal, ¿no? La parte de la coercibilidad, pues bueno, el Código Fiscal y las leyes, empezando también por la Constitución, regulan esa conducta del contribuyente. Tienes que pagar de acuerdo a ciertos porcentajes, de acuerdo a ciertos ingresos y su largo etcétera. No te sugiero que pagues, no te sugiero que contribuyas al gasto público. Esto está consagrado en el artículo 31 constitucional, ¿sale? Donde nos dice que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto y erario público, ¿sale? No nos dice que se nos sugiere, dice expresamente, tienen la obligación de contribuir, ¿sale? Y esto al final es una cuestión obligatoria. Ahora, esto se va a exigir de manera coercitiva. Hace poco no presenté las declaraciones mensuales a tiempo y estaba el SAT, chingue hijo de, que no había presentado las declaraciones y por ende no había pagado a tiempo los impuestos. ¿Qué ocurre con esto? No me sugirió que presentara las declaraciones, no me sugirió que pagara. Me dijo, no las presentaste, preséntalas a la brevedad. No te estoy preguntando, no te estoy sugiriendo, tienes que presentarlo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ahí es donde se da la parte coercible de decir, tengo como Estado la obligación, más bien tengo la facultad de ejercer la autoridad para que tú cumplas con una obligación y puedo obligarte a que lo hagas. Por supuesto que puede. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Se está imponiendo mediante una fuerza legítima. Siendo esto, pues bueno, la parte de los valores nos va a mencionar que el valor central en el derecho es precisamente la parte axiológica. Como breviario, pues es la parte de estudiar los valores, ¿sale? Y García Mainés menciona o lo concibe como un instrumento para la justicia y para el bien común. Asimismo, pues bueno, consideremos la parte de la dignidad humana que ya se ha estado mencionando. ¿Por qué? Porque también se está prohibiendo en el artículo primero la parte de la prohibición de la tortura y de la pena de muerte. En México está prohibido que se ejerza en otros actos delictivos que por supuesto están reprobados por la Constitución, es diferente, pero al menos en una cuestión penal, en donde parte de los castigos que se imponen de acuerdo a la ley están más que prohibidos tanto la tortura como la pena de muerte. Caso contrario, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos,
en donde sí está aprobada la pena de muerte. Y esto va dependiendo de la gravedad del delito que se haya cometido. En México se considera la parte de la dignidad humana que se consagra también en los derechos humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y lo prohíbe rotundamente. Esto va aunado también a la parte de los valores que se tienen en la Constitución. Asimismo, pues bueno, mencionábamos esta parte de la Declaración Universal. ¿Por qué? Porque al final México, al formar parte de la ONU, tiene que apegarse a los tratados internacionales. Y México, al formar parte de la ONU, forma parte de diversos tratados. Por lo tanto, está prohibidísimo que ejerza algún tipo de violencia en sus condenas o que ejerza directamente la parte de la tortura. ¿Sale? Recordemos, y no me voy a cansar de repetirlo, que la dignidad humana o la dignidad es ese valor intrínseco que se tiene por el hecho de haber nacido humano, ¿vale? Por haber nacido en la especie humana. Entonces, no importa desde esta cuestión jurídica, no importa cómo seas físicamente, no importa si tienes algún tipo de discapacidad, no importa realmente todo el cúmulo de características físicas, mentales, sociales y su largo etcétera. Eres un ser humano y por ende debes tener la protección de los derechos humanos. Y por eso hay tantas asociaciones civiles, colectivos y diferentes organizaciones que buscan hacer que se ejerzan y que de alguna manera se hagan valer estos derechos humanos. Por ende, pues bueno, México ha ratificado estos tratados y busca que se tenga ese pleno respeto a los derechos humanos. Ahora, hay diferentes concepciones del derecho y esta es la parte a la que teníamos que llegar en algún punto, en donde mencionamos pues estos 5 elementos que nos permiten analizar estas concepciones o estas corrientes del derecho. La ius naturalista nos va a mencionar o va a fundamentarse en los principios de justicia a la naturaleza humana. ¿Sale? Aquí vamos a distinguir entre el derecho natural y el positivo. De hecho, aquí viene la corriente positivista o derecho positivo, que menciona que en el derecho solo las normas van a estar creadas por el Estado y no importa su justicia, ¿sale? ¿A qué vamos con esto? Si el Estado lo dice, es ley, ¿vale? Y si el Estado lo dice, es porque se tiene que hacer. Y en la parte ius naturalista, por ejemplo, se menciona, ok, sí, vamos a apoyarnos de lo que dice el Estado, pero entonces también tenemos que hablar de qué tan justo es que se reciba, por ejemplo, una cuestión de prisión para una persona que robó alimentos para alimentar a su familia o que robó algo en el supermercado para alimentar a su familia, ¿sale? No es lo mismo que robe una persona con este contexto a que robe una persona que ya tiene una costumbre o que ya lo hizo su modo de vida. Por eso es que viene la parte de la diferencia. Ahora, la parte sociológica va a analizar la parte del, pues sí, del fenómeno social, porque va a enfocarse en la eficacia real y en el impacto que se da en la sociedad. Por eso va a ser súper importante que nosotros nos podamos enfocarnos a diferenciar qué tiene que ver el derecho ius naturalista, que de hecho es como considero la más importante o la que más puede ayudarnos a entender ciertas cuestiones de derecho, la positivista, que es un poco más coercible, y que Kelsen, el creador de la pirámide que ya hemos visto, nos va a explicar esta parte, y la sociológica, que abarca la parte del fenómeno social.
Ahora, el naturalismo, si los echáramos a pelear de alguna manera, pues nos va a decir que hay justicia que va inherente a la naturaleza, ¿sale? Que es propia del ser humano. Al final nos va a mencionar los principios éticos y las normas creadas por el Estado, ¿sale? Busca mantener ese equilibrio. La parte positivista nos dice que al final el derecho es un conjunto de normas que se va a crear por el Estado y que siguen vigentes, ¿sale? La validez que se le está dando dentro del positivismo a estas leyes no va a depender de la justicia que ejerza, sino del procedimiento de creación. Y más adelante vamos a ver esa parte en otro video, ¿sale? Como ejemplo, podemos decir que hay una ley que está válida de manera positiva, pero es cuestionada ius naturalistamente. De hecho, aquí es donde voy a pedirte que me dejes un comentario en donde me digas qué ley podrías juzgar de manera positivamente, es decir, desde el positivismo, y cómo la cuestionarías desde la manera ius naturalista, ¿sale? ¿Cómo distinguirías esa parte y qué ley sería? ¿Vale? Y déjame en comentarios cuál sería esa ley, porque al final tendremos que llegar a la conclusión de qué derechos humanos está vulnerando. Un ejemplo sería muy personal la ley del IMSS, ¿sale? Está violando derechos humanos por donde le busques en muchos sentidos. Sin embargo, es vigente y está impuesta por el Estado, pero vista desde el ius naturalismo está violando derechos humanos de manera impresionante y hace falta que se haga una o varias reformitas o en su defecto que haya una nueva ley que esté regulando lo que esta ley ya no es capaz de regular. Déjame en comentarios cuál sería la ley que tú podrías contrastar en esta cuestión o déjame un artículo que llame la atención con este contraste y coméntame cuál es. Vamos a la parte de las conclusiones ahora y vamos a entender que hay diferentes definiciones de derecho, ¿vale? Hay buenas, bonitas y hay variadas. Y García Mainés identifica elementos esenciales que ya vimos. La norma, la conducta, la relación social, ¿sale? La coercibilidad y la finalidad valorativa. Son elementos esenciales para poder definir el derecho. De igual manera, Burgoa dice que el derecho es inseparable del Estado, ¿sale? Y que va a crear, reconocer y garantizar la vigencia del orden jurídico. Es decir, no se pueden separar estas tres. También que hay valores como la justicia y la dignidad humana que son centrales y que al final están reflejados o consagrados en el artículo primero constitucional. Por eso es importantísimo que leamos por lo menos los primeros 29 artículos de nuestra Constitución. Y si hacemos una cronología, vamos a entender que hay muchos derechos que permitimos que se nos violen a través de otras leyes. Ahora, otra de las conclusiones es que coexisten percepciones tanto ius naturalista como positivista, creada por Kelsen, y la parte sociológica. Y cada una va con enfoques diferentes sobre el derecho. Ojo, esta última no quiere decir que una valga más que la otra, sino que las otras aportan a una de ellas y por ende es que se da la coexistencia, porque están sumando algo que están dejando de lado las demás. Por ende, siempre es importante ver la parte de la coexistencia, no solo jurídica, y de estos enfoques o estas concepciones, porque lo mismo pasa como personas. Tal vez mi ideología no es la misma que la tuya, pero va de alguna manera a complementar toda una cuestión jurídica de la cual podremos hablar más adelante.
Como siempre, te invito a que te suscribas, a que dejes tu comentario aquí en la cajita de comentarios y de igual manera que compartas este contenido si consideras que fue de total utilidad para ti y sobre todo que también me dejes manita arriba. De momento, nos vemos en un siguiente video. Yo soy la profe Achera. Hasta la próxima.